que tendría que tener, pero bueno, en virtud de la gente que ya está esperando, comenzamos. Vamos a comenzar hoy con el primer módulo, digamos, temático que nos pide el programa, que es la imagenología del tórax. Hay gente que seguramente ya ha tenido trabajo práctico correspondiente al día de hoy, donde ya han tocado este tema, u otros, algunas comisiones tienen ahora después. Como yo les dije la vez pasada, nuestra idea con el doctor Forlino es ir llevando teóricos y prácticos, digamos, con la misma temática. Fíjense que nosotros vamos a comenzar, así nos pide el programa, con la imagenología del tórax. Y acá yo les pongo radiología del tórax normal. Nosotros cuando vayamos a abordar cualquier región anatómica, sea el tórax o en abdomen o en cabeza o en la parte osteoarticular o lo que fuera, vamos a ver la parte normal y a partir de la normalidad vamos a tocar la patología. Nosotros nos resulta más difícil entender una patología desde el punto de vista de la imagen si primero no sabemos cómo es lo normal. Entonces, esto nos va a servir como un elemento comparativo para decir, en primer lugar, bueno, esta radiografía es normal o es patológica. Y en segundo lugar, si fuera patológica, bueno, ver con qué caminos diagnósticos tenemos para pensar en tal o cual patología. La semana anterior habíamos visto diferentes métodos de diagnóstico por imágenes. Nosotros hoy nos vamos a basar fundamentalmente en la radiología. En tórax vamos a manejar radiología, que nos aporta muchísimo, y vamos a manejar también en gran medida tomografía computada. Yo les diría que son los dos métodos fundamentales. Ahora, aclaramos algo. Cuando hablamos de tórax, nosotros por ahí es como que pensamos en respiratorio. Sí, perfecto, pero el aparato respiratorio, fíjense, que va a ocupar parcialmente lo que es el tórax. Porque parte de esta cavidad anatómica está ocupada, sobre todo en la región del mediastino, por otros órganos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular central, que lo vamos a ver después de la parte respiratoria. En la parte cardiovascular nosotros vamos a incorporar también estudios ecográficos, ecocardiografías, ecografías Doppler, pero vamos a comenzar por lo básico, por la radiografía del tórax normal. Fíjense que cuando nosotros analizamos una radiografía, una tomografía, la imagen que ustedes quieran, hagamos de cuenta que esa imagen es este triángulo que yo les presento acá, donde dice RX, radiografía, en este caso. Acá podemos poner tomografía, podemos poner resonancia, lo que ustedes quieran. Fíjense que este triángulo tiene 3 puntas, 3 vértices, 3 patas sobre las que se va a apoyar para poder interpretar la imagen. Es muy importante, a eso apuntamos nosotros, que observemos la imagen y que razonemos la imagen. No memorizar por memorizar, porque la memoria nos puede jugar una mala pasada. La memoria en el ser humano es finita, creo que habíamos dicho, tiene un tiempo de vida útil, después nos vamos olvidando. Sin embargo, si nosotros razonamos una imagen, eso lo asimilamos de otra manera. El proceso neurovisual es más complejo, pero es más útil, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los 3 parámetros sobre los que nos vamos a apoyar? Ahora para tórax, pero esto lo pueden aplicar para lo que ustedes quieran, para cualquier tipo de imagen. Necesariamente tenemos que conocer la anatomía. Si yo no sé lo que estoy buscando, no lo voy a encontrar así de sencillo. Con una ventaja a nuestro favor. La anatomía que nosotros vamos a ver en una imagen es bastante más sencilla o más simplificada que la anatomía que nosotros estudiamos como anatomía descriptiva, topográfica, etcétera, etcétera. Por una razón muy sencilla. Hay elementos anatómicos que nosotros en una radiografía no los vamos a ver, no aparecen. Entonces nosotros vamos a describir, vamos a observar, vamos a tener en cuenta lo que vemos. No lo que por ahí sabemos que debe estar, pero que no lo vemos. ¿Se entiende esta cuestión? Por lo tanto, hay parámetros anatómicos que los tenemos que tener en cuenta o que tenemos que refrescarlos. Es decir, ¿con qué nos vamos a encontrar
En este punto, en el tórax. Lo mismo vamos a aplicar cuando hablemos de abdomen, cuando hablemos de cabeza y cuello, la región que fuera, la anatomía. Tenemos que tener idea de la técnica con la que fue obtenida esa imagen. No vamos a meternos en cuestiones técnicas que hacen a la profesión del productor de la bioimagen, o al licenciado en bioimágenes o al técnico radiólogo. No, nosotros sabemos perfectamente a dónde apuntamos, pero sí es necesario que nosotros, ustedes como médicos, sepan si tengo una radiografía, de dónde salió, si está bien técnicamente hablando, si me aporta o me complica. Lo mismo si fuera una tomografía, una resonancia o lo que fuera. Siempre vamos a hacer algún comentario de la técnica para que sume a la interpretación de la imagen. Y por otro lado, tener en cuenta, si fuera patológico, ¿qué patología estamos viendo? Yo acá más que patología, suelo decir, colocaría la palabra fisiopatología. Es decir, esa imagen que yo pienso que puede corresponder, no sé, a una neumonía, o a un derrame pleural, o a una telectasia, o a lo que fuera, tiene una fisiopatología, tiene un por qué se produce. Si yo me acuerdo, registro cuál es la fisiopatología, puedo deducir con qué imagen me voy a encontrar. Entonces no recurro únicamente a la cuestión memorística, que no es lo mejor. Ojo, después de tener esa imagen pensada, razonada, asimilada, sí voy a echar mano a la memoria. Entonces yo voy a tener registrada, bueno, una imagen típica de un neumotórax será esta, o una imagen típica de una masa pulmonar será esta otra, o de una cardiomegalia, un agrandamiento cardíaco, será esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, en estos parámetros seguramente nos vamos a apoyar para interpretar las radiografías. Cuando nosotros hablamos de radiología torácica estándar, vamos a ver que hay distintas técnicas. Radiología convencional, la más clásica, la básica, la de siempre. Radiología digital, lo actual, que por supuesto que nos va a beneficiar en cuanto a calidad de imagen, a nitidez de imagen, a definición de la imagen, pero hoy por hoy coexisten las dos y seguirán coexistiendo. Y vamos a hacer referencia a las proyecciones básicas, que en el caso del tórax, como en la mayoría de las regiones anatómicas, son estas dos proyecciones. La radiografía, en este caso, de tórax en proyección de frente y en proyección de perfil o lateral. Fíjense que las dos entre sí, el frente y el perfil, conforman lo que vamos a llamar el par radiográfico. ¿A qué nos referimos cuando decimos un par radiográfico? Fundamentalmente al frente y el perfil. Un par radiográfico de tórax, tórax frente, tórax perfil. Un par radiográfico de cráneo, cráneo frente, cráneo de perfil. Un par radiográfico de columna lumbar frente y perfil. Sabiendo que hay otras proyecciones que van a ser complementarias, que van a ser auxiliares, como para dar un panorama más completo. Y aclaramos algo. El frente y el perfil son inclusivas entre las dos. Acá una no excluye a la otra, al contrario, una suma la información visual que me va a dar la otra. Seguramente en la mayoría de los casos, la primera que yo les presento acá, la radiografía de tórax de frente, es la que nos va a abrir la puerta y nos va a aportar la gran patología, la gran imagen. El perfil nos va a ayudar. Hay toda una serie de otras posibilidades oblicuas, descentradas de vértices, que ustedes lo habrán visto hoy o lo van a ver en los prácticos. Por eso no me meto mucho en esto para poder tener tiempo en el horario de teórico. De igual manera, este Power, como todos los que vamos a utilizar, van a estar subidos en el aula y ustedes los van a tener a disposición para poder verlos las veces que quieran. Vamos a ver que hay técnicas complementarias. La radioscopía, que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdan?
La broncografía, que es un estudio contrastado del árbol bronquial, que ya hoy en día no se hace prácticamente. La tomografía computada lo reemplazó, ya lo vamos a ir viendo. Estudios angiográficos, es decir, estudios contrastados de los vasos que tienen que ver con la anatomía del tórax. Fíjense que cuando yo hablo de técnica, 2 o 3 cuestiones para recordar y después entender la imagen. El paciente va a estar de pie, siempre que se pueda. Si no puede estar de pie, lo sentamos. Si no se puede sentar, por lo menos lo incorporamos de manera tal que el tórax, la cavidad, la caja torácica, esté en una posición vertical. ¿Por qué razón? Para jugar con la fuerza gravitacional en algunas patologías puntuales. Ejemplo, si el paciente tiene un derrame pleural, es decir, acumulación de líquido en el espacio pleural, y yo lo tengo al paciente con el tórax erecto, espero un ratito y voy a buscar en las partes más declives la posibilidad de esa acumulación de líquido. Favorece el diagnóstico y no que el paciente esté acostado o lo que fuera, sabiendo que hay situaciones en las que va a ser imposible bipedestar al paciente, ponerlo de pie. Un paciente que esté en una terapia intensiva, un paciente que esté con un respirador, un paciente que esté en quirófano, bueno, es otra historia. La radiografía de tórax en decúbito, ya vamos a ver cómo van a ir variando algunos parámetros. Vamos a hacerla en una apnea inspiratoria. Y acá quiero corregir esto, en inspiración máxima. Si ustedes alguna vez se hicieron una radiografía de tórax o vieron hacerse, fíjense que el técnico seguramente al paciente le va a decir, una vez que lo ubicó, lo centró y demás, respire hondo y aguante el aire. Y en ese instante, ese aguantar el aire es un segundo, ahí el técnico va a hacer el disparo. De esa manera, la inspiración máxima hace que entre la mayor cantidad de aire a nuestros pulmones. El aire es negro, es radiolúcido, nos va a dar un muy buen contraste natural con el resto de las estructuras anatómicas. Y nuestra visión, la visión del ser humano, detecta mucho mejor los contrastes. ¿Qué es contraste? Para nosotros, en imágenes, la diferencia entre lo blanco y lo negro. Los grises sumados, parecidos, nos entorpecen la visualización. No llegamos a interpretarlos como corresponde. Por eso, el mejor contraste es el blanco y negro. Apnea inspiratoria, ¿por qué no respire y aguante? Para que el diafragma quede quieto en ese momento. Porque cuando hagamos el disparo, si no, el diafragma continuamente va a ascender y descender en cada movimiento respiratorio. Va a salir movido. Por eso lo frenamos al diafragma pidiéndole al paciente que haga una apnea inspiratoria. De pie, por lo que recién dijimos, a una distancia importante entre el paciente y el tubo de rayos, el equipo con el que vamos a hacer, de alrededor, pongamos, si ustedes quieren un número redondo, 2 metros de distancia. 1,80 m, 2,20 m, 2 metros. Eso se va a llamar teleradiografía. Recuerden que este prefijo tele quiere decir distancia. Telecomunicación, teléfono, telescopio, distancia. ¿Por qué? Porque si se guarda esta distancia, el tamaño de lo que nosotros vemos en la radiografía es fidedigno con el real. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que se llama la ley del 1:1. Si en la radiografía una estructura mide 1 centímetro, en la realidad mide prácticamente 1 centímetro. Esto va a ser muy útil cuando nosotros querramos evaluar silueta cardíaca, diámetros, lo que vamos a llamar índice cardiotorácico. Lo vamos a ver en cardiovascular. La radiografía tiene que estar bien centrada y penetrada. Bien centrada, como cuando ustedes vayan a sacar una foto a un grupo, a una persona, a un paisaje, ustedes entran, programan, se fijan cómo van a sacarla, no la sacan porque sí. Lo mismo sucede en una radiografía. Y el término penetrada hace alusión a la técnica de buen kilovoltaje. Con esto nosotros penetramos al paciente.
Los rayos llegan al paciente, lo penetran, lo atraviesan y van a salir llevando la información que va a ir a la película. Bien penetrada, buen kilovoltaje, a mí me garantiza una radiografía con buen contraste. Repito, ¿qué es buen contraste? Imágenes en blanco y negro, sin grises intermedios que me entorpezcan. Y de rutina, habitualmente, no siempre, lo que se hace es el par. Proyección de frente, proyección de perfil. Y como les dije, una va a complementar a la otra. Hay parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta para hablar de que la radiografía técnicamente es correcta. Yo los voy a mencionar nada más, esto está todo explicado en este Power que lo van a tener para que ustedes lo vean y está perfectamente explicado. Fíjense que hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, como ser la buena penetración, que les comentaba, la buena inspiración, que el paciente haga entrar la mayor cantidad de aire que pueda a sus pulmones, que no esté rotado, es decir, que el paciente esté bien centrado, que no se me ponga desplazado ni hacia un lado ni hacia otro, porque la imagen del tórax se va a distorsionar. Y la angulación que tenemos que mantener entre el rayo central y el paciente. El rayo debe ser perpendicular al paciente. No puede entrar ni angulado hacia arriba ni angulado hacia abajo. Esto lo van a ir viendo ustedes en forma práctica en los trabajos prácticos. Yo les presento ahora y la explicación también está en este Power que lo van a poder entender perfectamente. Si tuviera 2 o 3 clases para hablar de tórax normal, yo se los explico. Pero está todo muy bien explicado en el trabajo. ¿Cómo analizamos nosotros una radiografía de tórax? Hoy hablamos de tórax normal, recuerden, no nos metemos en patología. Yo les digo lo siguiente siempre. Cada uno de nosotros podrá emplear la técnica que quiera para leer, interpretar, asimilar la radiografía. Yo no les voy a imponer ninguna técnica en particular. Una sola condición les pido. Mirar todo lo que nos muestra la radiografía. Que no nos quede nada sin ver, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Todo. No nos deslumbremos con alguna imagen que nos llama la atención de entrada. Van a ver imágenes, y eso lo vamos a ver a partir de la semana próxima, cuando veamos lo patológico, van a ver imágenes que sí, por supuesto, es como que nos dicen, acá estoy, mírame. A eso es lo primero que vamos a ver. Esa es la mirada innata. Nosotros siempre miramos primero lo que nos llama la atención. Contra eso no podemos ir. Pero una vez que veamos esa imagen que me llama la atención, que me resulta llamativa, sugerente, tengo que empezar a hacer la otra mirada, que nosotros solemos decir la mirada pensada, la mirada inteligente, esa mirada que vamos escudriñando todo lo que pueda haber, porque, ojo, por ahí lo más significativo para el paciente puede no ser lo que nos llama la atención de entrada. Pueden haber otras imágenes, otros signos radiológicos que no los vemos tan evidentemente y son muy importantes para el paciente. Fíjense que les dije signos radiológicos. Nosotros en imágenes hablamos siempre de signos. Es algo que nosotros descubrimos y que me están significando alguna patología o alguna realidad. Signos. Nosotros no hablamos de síntomas radiológicos, porque la radiografía no habla, la radiografía nos muestra signos, sencillamente. Una manera de poder ir analizando esa radiografía es, por ejemplo, de tórax, hablar de un continente y de un contenido. El continente es el estuche, es la caja, es el envase donde nosotros vamos a encontrar todo lo que está metido, por así decir, ahí adentro. Y el contenido, lógicamente, es lo que está guardado adentro. Cuando nosotros hablamos del continente del tórax, fíjense, yo acá les muestro una radiografía de tórax normal.
de una paciente de sexo femenino en proyección de frente. ¿Por qué les dije una paciente y no un paciente? Porque tengo esto que está acá, que ustedes van a ver, les marco con el cursor, esto que está acá, que es lo que vamos a llamar sombras mamarias. Es decir, la imagen rudimentaria de las mamas de esta mujer. No es una radiografía de la mama, porque si nosotros, y ya lo vamos a ver más adelante, queremos estudiar por imágenes una mama, yo le tendré que hacer a esa paciente una mamografía, que es una radiografía de la mama, o llegado el caso, una ecografía mamaria, o llegado el caso, una resonancia magnética de las mamas. En una radiografía de tórax, de frente, normal como en este caso, vemos las sombras mamarias, que ya nos vamos a detener un poquito en eso enseguida. Fíjense que antes de entrar a analizar cómo miro yo esta radiografía, esta paciente está frente a mí. Es siempre una imagen especular, es como si yo me mirara al espejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto será el hemitórax derecho de esta paciente y este será el hemitórax izquierdo de la paciente. No importa por dónde penetramos al paciente para hacer la radiografía de tórax, porque habitualmente lo penetramos por atrás. Por eso ustedes van a escuchar por ahí radiografía póstero-anterior de tórax. Esa es una cuestión técnica. A mí me interesa que ustedes se queden con la imagen, cómo lo vemos. Y nosotros lo vemos siempre así, de frente. ¿Está claro? No quiero que queden dudas con esta cuestión. A la radiografía la pongo para mirarla como si el paciente estuviera parado frente a mí, como si yo lo mirara a la cara a mi paciente. Fíjense que podemos ver las partes blandas, por ejemplo. Si digo partes blandas, estoy diciendo musculatura. Que en una radiografía de tórax de frente no es que se vea demasiado la musculatura. Se puede ver esta sombra por acá, que corresponde al músculo esternocleidomastoideo, lateral de cuello, porción anterior superior del tórax. En algunos pacientes se ve, en otros no. En la región pectoral podemos ver la sombra del pectoral mayor, no en todos los pacientes, pero puede sumarnos un poco a la densidad. Obviamente voy a tener las sombras mamarias, que ya nos vamos a referir. Voy a tener esto que está acá, que es la imagen del músculo diafragma, muy importante para el diagnóstico, ya lo vamos a ir viendo en la normalidad y después en la patología. Y acá en la zona central, en el mediastino, una imagen absolutamente radiodensa, radiopaca, blanca, ustedes saben, no necesitan explicación, que corresponde al corazón, a la masa cardíaca y por arriba a lo que sería el pedículo vascular, a los grandes vasos. Con una zona, fíjense, muy cercana al mediastino, acá a la derecha, acá a la izquierda, que es un poquito más densa, porque va a estar dada por los vasos importantes de buen calibre que entran y salen a cada uno de los dos pulmones. Los vasos sanguíneos tienen una densidad interesante porque en su interior tienen un buen caudal de sangre. Y la sangre tiene una presencia bastante llamativa en una radiografía. Por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen. Prenden el micrófono, me hacen la pregunta o por el chat o como ustedes quieran. Vamos a ir localizando un poco esto para analizar. Y les muestro esto que está acá. Fíjense que es la imagen de la región inferior del tórax que recién veíamos en forma integral. Sombras mamarias y pezón. Esto que está acá corresponde a una sombra mamaria, la sombra mamaria del lado derecho, imagen especular siempre. Sombra mamaria del lado izquierdo, imagen especular siempre. Esto que yo veo acá corresponde a mamas naturales, porque estoy viendo el signo de la pared incompleta. ¿Qué quiere decir mamas naturales? Que no fueron intervenidas quirúrgicamente, que no tienen colocadas prótesis de siliconas. ¿Por qué signo de la pared incompleta? Porque fíjense que veo
un borde inferior neto y un borde lateral externo neto. No tiene borde neto ni arriba ni adentro. Lo mismo del otro lado, la pared incompleta. Mamas naturales. Ya vamos a ver más adelante que si yo tuviera una mujer con mamas operadas con siliconas, voy a ver una imagen densa circular con todo su perímetro visible, porque la prótesis de siliconas no deja de ser un cuerpo extraño. No sé si alguna vez ustedes las vieron en forma directa. Es como si fuera una bolsita de siliconas que se van a incluir quirúrgicamente. Diferenciemos, por favor, el concepto de naturalidad y de normalidad. Yo acá dije mamas naturales, naturales porque no tienen prótesis. Habría que ver mamografía mediante, ecografía mediante, si son normales. Es decir, si están exentas de alguna patología. Por favor, el término natural no siempre es lo mismo que normal, ¿de acuerdo? Yo puedo tener mamas naturales patológicas y puedo tener mamas no naturales normales. ¿Se entiende la cuestión? Esto que medio parece un juego de palabras. Al pezón lo podemos ver o no, o a la areola, va a depender de la coloración de la piel de la mujer, por ahí puede verse o no. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos o hablamos un poquito de las sombras mamarias. Y si nos vamos un cachito más abajo, nos vamos a encontrar con esta otra imagen que yo les pongo acá. Todo esto es normal, les vuelvo a reiterar. La imagen de los diafragmas. Y ustedes me dirán, ¿por qué diafragmas? Si el diafragma es uno solo. Sí, pero nosotros hacemos alusión al hemidiafragma derecho y al hemidiafragma izquierdo. Por eso hablamos por ahí de diafragmas. Veamos la forma. El diafragma debe tener esta forma que ustedes tienen acá en esta imagen. Es decir, curva o semicurva, convexa hacia arriba, forma abovedada o forma de cúpula, cupuliforme, con una condición en la mayoría, casi la totalidad de las personas normales, no siempre. El hemidiafragma derecho, fíjense por favor, es un poquito más alto que el hemidiafragma izquierdo. Algunos dicen que el derecho es más alto porque el hígado desde abajo eleva un poco. Otros dicen que el izquierdo es un poco más bajo porque la masa cardíaca lo deprime. No importa, las dos posturas son válidas. En concreto lo vamos a ver así. Si llegamos a ver un paciente con los dos hemidiafragmas a la misma altura, es normal. Fíjense esta imagen, ya la comentamos, después la vamos a ver. Radiolúcida inmediatamente por debajo del hemidiafragma izquierdo, densidad aire, corresponde a lo que vamos a llamar cámara gástrica. Es decir, la presencia normal de algo de aire siempre dentro del estómago. Nosotros cuando hablamos, tragamos aire. Nosotros cuando comemos, cuando deglutimos, tragamos aire. Nosotros cuando hablamos con la fonación, tragamos aire. Y si el paciente fuera un bebé, un lactante, al mamar, al tomar la teta, al tomar la mamadera, al llorar, tragan muchísima mayor cantidad de aire. Y de este diafragma yo les pediría que prestemos atención a 4 puntos. 2 más importantes. Un punto o una región, esta que está acá, que tiene su correlativo, su colateral con esta que está acá. Esto que estamos viendo en ambos lados son los senos o ángulos costofrénicos, o también llamados costodiafragmáticos. Recuerden que decir frénico es lo mismo que decir diafragmático. Lo frénico hace alusión al diafragma. La denominación anatómica antigua del diafragma era frenus, en latín, que quería decir freno. Muy bien, seno costofrénico izquierdo, seno costofrénico derecho. En este paciente, los dos senos normales. ¿Por qué? Porque tienen forma de ángulo agudo
fíjense, ángulo agudo o cerrado, mide menos de 90 grados y tiene densidad absolutamente de aire. Si yo veo que este seno cambia la forma y cambia la densidad, ojo señores, hay alguna patología, que ya la vamos a ver. Los otros dos puntos que tenemos que tener en cuenta, este que está acá, este que está acá, son los senos o ángulos cardiofrénicos, derecho, cardiofrénico izquierdo. O sea, el que se va a marcar entre el corazón y el diafragma. Normalmente libres, aire, forma de ángulo recto aproximadamente. Aunque para el diagnóstico de las distintas patologías son mucho más sugerentes este y este que está acá. Los ángulos costofrénicos, que en una radiografía de perfil, perdón, de frente, fíjense, son los puntos más bajos, más declives del tórax, en el frente. Ahora, fíjense lo que pasa si yo me voy al perfil. Le hago la proyección de perfil a ese paciente. En realidad acá hablo de esa paciente. Miren las sombras mamarias, como aparecen por acá. Columna dorsal, para que nos ubiquemos. Acá vemos dos líneas, prácticamente una superpuesta arriba de la otra. Es la imagen de los dos hemidiafragmas. La superior, el hemidiafragma derecho, que está un poquito más alto. La inferior, el hemidiafragma izquierdo, que está un poquito más bajo. Pero miren esto que está acá. Un tercer punto. El seno costofrénico posterior, que obviamente, piensen ustedes, lo voy a ver solamente en la proyección de perfil. En el frente no lo veo. Este seno costofrénico posterior tiene la misma forma y la misma densidad que los que veíamos anteriormente. Ángulo agudo, densidad aire. Pero este en realidad es el punto más bajo, es el punto más declive de toda la cavidad torácica. Esto es más inferior todavía que los dos costofrénicos laterales. Por tanto, si yo quiero buscar una pequeña colección de líquido libre en el espacio pleural, al que más adelante vamos a llamar derrame pleural, el primer punto que se va a ocupar va a ser este seno costofrénico posterior. Obviamente, pedimos una radiografía de tórax de perfil al paciente. Y hay otras proyecciones que las vamos a estudiar con derrame pleural. Si seguimos con nuestro continente estudiándolo, vamos a tener el continente de partes óseas, el esqueleto óseo del tórax. Columna vertebral, que va a estar más que observada, digamos insinuada. Yo quiero ver bien la columna vertebral dorsal, bueno, le tendré que pedir al paciente una radiografía de columna dorsal, que tiene otra técnica. De cada una de las 12 vértebras dorsales se van a desprender un par de costillas, desde la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, las que vemos en una radiografía bien inspirada. Sabemos que faltan dos más, las costillas falsas o flotantes, la undécima y la duodécima, que van a quedar ocultas por detrás del diafragma. Recuerden que el diafragma también es convexo hacia atrás. Pero fíjense algo, las costillas, los pares costales, van a tener un trayecto posterior, que es este que yo les marco que se ve bien, van a girar una porción anterior y fíjense, llega un momento en que dejo de ver la costilla. ¿No existe? No, señor, es cartílago. La porción anterior de los arcos costales es cartilaginosa y los cartílagos no tienen presencia radiográfica, pero existen. Y a través de todos estos mangos cartilaginosos vamos a llegar a otro hueso que está por acá adelante, que habitualmente no lo vemos por la superposición, que es el esternón. Aparte, el esternón es un hueso muy diploico, muy esponjoso,
recuerden, tiene mucha médula ósea. Ese es el esqueleto propio del tórax. Ahora, podemos ver parcialmente una gran articulación, como la que yo tengo acá y acá, que es la articulación del hombro, con sus 3 huesos. La clavícula, fíjense por acá, que es la que mejor veo por su posición anatómica. La escápula, que la estoy viendo por acá, u omóplato, y la porción proximal, la cabeza, digamos, del húmero. ¿Quiero ver el hombro? Perfecto, le tendré que pedir al paciente una radiografía de hombro. Tiene otra técnica. Pero acá también algo de eso podemos llegar a ver. Fíjense, marcamos un poquito mejor lo que decíamos recién. La columna, con cada una de las vértebras, acá las tenemos en el perfil. Ya vamos a estudiar después en osteoarticular la parte de columna. Los arcos costales que se van a desprender de cada una de las vértebras, acá marcado en su totalidad para tener una idea de la anatomía, que van a confluir adelante en este otro huesito que decíamos que es el esternón. Y bueno, los huesos que habíamos dicho un poco prestados de esa articulación de hombro, la clavícula, acá casi no vemos la escápula ni el húmero. De esta manera, fíjense ustedes, estamos hablando del contenido, del continente del tórax. Ahora, si hay un continente, vamos a meternos y va a haber un contenido. ¿Cuál es el contenido? El parénquima pulmonar, fundamental. Es decir, los 2 pulmones. El pulmón derecho en el hemitórax derecho y el pulmón izquierdo en el hemitórax izquierdo. Normalmente los vemos así. Contenido de aire. Y el aire tiene densidad aire. Es decir, es radiolúcido, es radiotransparente. Es decir, lo vemos negro. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de estos pulmones, 2, 1 para cada hemitórax, sabemos que esos pulmones van a estar recubiertos, protegidos, forrados por la pleura. La pleura es ese envoltorio, disculpen, pero estoy bastante difónico, que va a tener 2 hojas. Es como si yo lo envuelvo 2 veces en papel film para entendernos. Una hoja parietal, que es la que va a estar en contacto con la pared torácica, y una hoja visceral que va a estar en contacto con la víscera, con el pulmón. Normalmente mide 1 milímetro, un poquito más. En condiciones normales no las vemos en una radiografía. Ya vamos a ver en qué excepciones. Y tengan en cuenta algo. Entre las 2 hojas se va a delimitar el espacio pleural. En condiciones normales, ese espacio pleural es virtual. No existe, no lo vemos. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando se convierte de virtual en un espacio real, en presencia de las 2 patologías más frecuentes de la pleura. Acumulación de líquido en este espacio, derrame pleural, acumulación de aire en este espacio pleural, que es el neumotórax. Mucho más frecuente el derrame pleural, les aclaro, que el neumotórax. ¿Cómo marcamos estas cisuras en el pulmón? Vamos a recurrir a esta especie de esquema. Fíjense que son radiografías de tórax en proyección de perfil y hagamos de cuenta que acá estamos viendo el pulmón derecho y acá estamos viendo el pulmón izquierdo. La anatomía de ambos pulmones es muy parecida, pero no es igual. Si ustedes se acuerdan por anatomía, verificarán lo que yo les digo. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos. ¿Qué es un lóbulo? Una parte del pulmón que tiene una relativa independencia anatómica y funcional, pero que sabemos que además cada lóbulo va a tener pequeñas subdivisiones que van a ser los segmentos. ¿De acuerdo? Esto es importante para cuando comencemos a ver patologías. Vamos a hablar de patologías localizadas, lobares, segmentarias. Una neumonía,
un colapso, una atelectasia, etc. ¿Cómo se diseñan, cómo se ubican los lóbulos pulmonares? Fíjense, en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos. Un lóbulo superior hacia arriba, un lóbulo medio hacia abajo y hacia adelante, y un lóbulo inferior hacia abajo y hacia atrás. 3 lóbulos, superior, medio, inferior, divididos, obviamente, por 2 cisuras, por 2 tabiques. Cisura mayor, porque es la más grande, o también llamada cisura oblicua, por la dirección que tiene, cisura menor, porque es la más chica, o también llamada cisura horizontal, por la trayectoria que tiene. ¿Saben por qué elemento están dadas las cisuras? Por la pleura visceral, por la hoja visceral de la pleura. Hace como repliegue, se mete en el pulmón, vuelve a salir, se marcó la cisura y me divide un lóbulo del otro. La cisura mayor, síganme acá por favor, me va a dividir el lóbulo inferior del lóbulo medio y el superior. La cisura menor me va a dividir el lóbulo superior, arriba, del lóbulo medio, abajo y adelante. El lóbulo más grande en el pulmón derecho es el lóbulo inferior. Va a tener 5 segmentos. El lóbulo que está a mitad de camino, ni muy grande ni muy chico, será el lóbulo superior. Va a tener 3 segmentos. Y el lóbulo más pequeño será el lóbulo medio. Tiene solamente 2 segmentos. ¿Qué pasa en el pulmón izquierdo? Y bueno, para complicarnos la vida no es igual. En el pulmón izquierdo solamente 2 lóbulos. Uno superior y uno inferior. El superior está arriba, sí, pero tiene una prolongación que viene hacia abajo y hacia adelante, ¿de acuerdo? El lóbulo inferior está abajo, sí, y atrás, pero tiene una pequeña prolongación que va hacia arriba y hacia atrás también. Si tenemos solamente 2 lóbulos, vamos a necesitar una sola cisura, que es la cisura del pulmón izquierdo. Algunos la llaman cisura mayor también. Me parece medio un contrasentido, porque yo puedo hablar de mayor si tengo algo menor. Yo puedo ser hermano mayor si tengo un hermano más chico, pero si yo soy hijo único, no soy hermano mayor, soy hijo único. Bueno, acá tenemos una sola cisura en el pulmón izquierdo, la cisura del pulmón izquierdo. Esa será la manera en que vamos a dividir los pulmones. Y acá nos ayudamos con este otro esquema para entender mejor esta cuestión. Pulmón derecho, fíjense, 2 cisuras, mayor u oblicua, menor u horizontal, 3 lóbulos. El lóbulo superior, el lóbulo medio, abajo y adelante, más chiquito, el lóbulo inferior, más grande, hacia abajo y hacia atrás. ¿Qué pasa en el pulmón izquierdo? Una sola cisura, lóbulo superior, arriba y un poco abajo y adelante, lóbulo inferior, abajo, pero con una pequeña prolongación hacia arriba y hacia atrás, por supuesto. Entonces ahora les voy a mostrar, por favor no los quiero confundir, al contrario, por eso quiero que entendamos este esquema, cómo se va a producir esa segmentación pulmonar. Es decir, lóbulos, pero además los segmentos. Esto que yo les muestro acá es un esquema del pulmón derecho. Pulmón derecho, pulmón derecho. Acá el pulmón derecho visto desde adentro, desde la cara mediastinal. Acá el pulmón derecho también, pero visto desde afuera, de la cara lateral externa. Si voy a mirarlo desde la cara interna o mediastinal, fíjense, esto sería el ilio, donde tenemos arterias, venas y bronquios. En todo ilio es el sitio por donde entran y salen a ese órgano los elementos naturales, arteria, vena, linfáticos, y algún elemento propio de ese órgano. En el caso del pulmón, el elemento propio será el bronquio. Si hablamos de ilio renal, el elemento propio será el uréter, por supuesto. Fíjense cómo vemos a este pulmón derecho desde la cara mediastinal. Cisura mayor, acá en negro, cisura menor, lóbulo superior con sus 3 segmentos,
El apical, el anterior, el posterior, si no se acuerdan no importa, pero 3 segmentos. El lóbulo medio con 2 segmentos, que acá vemos solamente el medial, el de adentro, porque el otro es el lateral, que lo vamos a ver de afuera. Y el lóbulo inferior, fíjense, que tiene 5 segmentos, un superior y 4 basales. Suelo decirles, es como si fuera una mano que está colocada así, con el pulgar hacia arriba y los otros 4 dedos hacia abajo. Los vemos desde afuera, perfecto, lóbulo superior con 3 segmentos, lóbulo medio con 2 segmentos, lóbulo inferior con 5 segmentos. Acá el interno o el basal medial no lo veo porque lo estoy mirando de afuera. ¿De acuerdo? 3 segmentos en el superior, 2 segmentos en el medio, sí, 5 en el inferior, totalizan 10 segmentos para el pulmón derecho. ¿Qué pasa en el otro pulmón? Acá les presento un esquema parecido. Este es el pulmón izquierdo. Visto desde la cara interna, desde la cara mediastinal, acá tenemos el ilio. Acá lo vemos desde la cara externa, desde la cara lateral. Una sola cisura, la cisura del pulmón izquierdo. Lóbulo superior, 4 segmentos. 1 ápico posterior, anterior y 2 segmentos lingulares, que son esos que van hacia abajo. Lingulares viene de língula, de lingulus, de lengua, porque tienen forma de lengua. 4 segmentos. El lóbulo inferior, 4 segmentos. 1 superior y 3 basales. Desaparece uno. ¿Cuál desaparece? El basal medial o interno, porque esa área está ocupada por parte de los ventrículos cardíacos. Lo miramos desde afuera, desde el lateral, desde acá. Cisura del pulmón izquierdo, lóbulo superior con sus 1, 2, 3, 4 segmentos, lóbulo inferior con sus 1, 2, 3, 4 segmentos. Por lo tanto, 8 segmentos, 2 lóbulos. Fíjense, redondeando un poco esto, que ya estamos terminando enseguida porque se nos está yendo el tiempo. Resumiendo, pulmón derecho, 3 lóbulos, 2 cisuras, 10 segmentos. Pulmón izquierdo, 2 lóbulos, una sola cisura, 8 segmentos. Por lo tanto, eso explica lo que por ahí van a escuchar o van a leer. Los pulmones no son iguales cuantitativamente, es decir, en cantidad. El pulmón derecho es un poquito más grande que el izquierdo. Ahora, cualitativamente, en calidad de función, los tomamos como iguales. 50% de la función respiratoria la cumple cada uno de los 2 pulmones. ¿Estamos hasta acá? Completamos con esto. Unos minutitos nos quedan. Además del parénquima, de la estructura pulmonar, lóbulos, segmentos, cisuras, vamos a tener que hacer referencia a la vía aérea pulmonar. ¿Qué es la vía aérea? Todo ese sistema de tubos, de tubuladuras por las que va a circular el aire. Aire que entra y aire que sale. Vía que es real porque nosotros, estando despiertos o dormidos, respiramos igual, siempre entra o sale aire. Vamos a hablar, las vías aéreas comienzan desde las narinas, por supuesto, cavidad nasal, orificio posterior coanas, la faringe respiratoria, la laringe, etc. La vía aérea real, como nosotros la estudiamos en tórax, a partir de la tráquea, por supuesto. La tráquea, una sucesión de anillos cartilaginosos enlazados entre sí por tejido fibroso, por lo tanto no la vamos a ver. Lo que vamos a ver es el aire que hay dentro de la tráquea, que en un punto determinado, que vamos a llamar carina, esta tráquea se bifurca en la carina o ángulo traqueal para dar los 2 bronquios principales o bronquios fuentes, uno para cada pulmón. Y después tendremos bronquios intermedios, lobulares, segmentarios, bronquiolos, bronquiolillos de primero, segundo, tercer orden, etcétera, hasta que llegan al alvéolo. Con una característica.
toda nuestra vía aérea a partir de la tráquea se va bifurcando y se va adelgazando. Cada vez que el bronquio o la vía aérea se va metiendo en el pulmón, va siendo más finita y se va dividiendo en dos. Y cada uno de estos dos en otros dos. Y cada uno de estos dos en otros dos. Eso es lo que se llama bifurcación bronquial o, presten atención, broncovascular. Porque recuerden algo, hay un trío que es inseparable: bronquio, arteria y vena. Van siempre juntitos, siempre juntos. Y en la medida que se bifurcan, se van afinando los tres. Eso también ustedes lo van a encontrar como paquete broncovascular. Lo vamos a estudiar en patologías obstructivas, los vamos a estudiar en patologías infecciosas, los vamos a estudiar en la insuficiencia cardíaca, en el edema de pulmón, etc. Por ahora nos quedamos con esa idea. Ahora, fíjense esta imagen que es muy gráfica. Esto no es real, es decir, a ver, sí es real, pero no es natural. Esto es una broncografía, es un estudio contrastado que hoy ya prácticamente no se hace. Esto fue suplantado ampliamente y se optimizó con el uso de la tomografía computada, sobre todo de corte fino. A este paciente nosotros le administramos por vía aérea un medio de contraste. Un medio de contraste, ya lo vamos a estudiar más adelante, es una sustancia farmacológica que, incorporada al organismo por distintas vías, va a reforzar o va a hacer que podamos ver alguna estructura anatómica que naturalmente no la vemos. En este caso, los bronquios. Fíjense cómo se ve en este caso el árbol bronquial del pulmón derecho o la vía aérea del pulmón derecho. Fíjense, acá estaría el bronquio fuente, el bronquio del lóbulo superior, por acá el del lóbulo medio que se nos está superponiendo con el del lóbulo inferior, no hicimos del lado izquierdo, y fíjense, en la medida que nos vamos metiendo en el pulmón, la vía bronquial y a la vez a la par la arteria y la vena se van a ir bifurcando y se van a ir afinando. Se van bifurcando, se van afinando, se van bifurcando, se van afinando. Fíjense, hasta que llega un punto que prácticamente no la vamos a ver, sobre todo en la zona más periferia, porque ahí ya los bronquios, los vasos, son muy finitos. Ya prácticamente no tienen presencia radiográfica. Para eso vamos a tener que recurrir sí o sí a la tomografía computada. De esta manera, y estoy cumpliendo exactamente con el horario porque hay gente que tiene después prácticos enseguida, de esta manera completamos nuestro teórico de hoy de tórax normal, con los lineamientos básicos generales. Les vuelvo a repetir, esto va a estar en el aula, así como lo vieron, con otras cuestiones y textos para ir agregando. Ensamblen, por favor, el teórico con el práctico. Eso es lo que siempre les recomiendo. Porque hay cuestiones, y nada más les aclaro que por una cuestión de tiempo, porque a mí me encantaría poder compartir mayor tiempo con ustedes, pero bueno, es la carga horaria que tenemos y es la disponibilidad horaria que tenemos con la virtualidad, para poder ser más explícito en algunas cuestiones. Pero por eso estamos haciendo un trabajo en conjunto con los JTP, para ensamblar los contenidos. Yo les aclaro algo, hay contenidos que ustedes van a ver que los vemos en el teórico conmigo o con Daniel, con el doctor Forlino, y los van a ver también en los prácticos. Y hay otros que quizás los vean solamente en los teóricos o solamente en los prácticos. Lo más importante, lo más significativo, lo van a ver en ambas instancias. Pero les recomendaría que vayan aprovechando el material que les va a ir apareciendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor, que me quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado del todo claro, digamos? La intención, a pesar del tiempo, no es avanzar, 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 sino, yo les diría, entender, entender, entender. ¿De acuerdo?
muchas gracias a ustedes por haber estado y por seguirme y por estar atentos. Bueno, recuerden, nos volvemos a ver entonces, como siempre, el viernes próximo a las 16:30 en nuestro horario habitual, en esta horita que tenemos como para poder compartir todo esto. Cualquier cuestión, si no, me la suben al chat o al aula, nosotros continuamente la revisamos.